Queridos, buenas noches. Por favor, tomen asiento. Sean todos bienvenidos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Después de alabar al Señor y cantarle, vamos a entrar en la enseñanza de su palabra y así darle continuidad al tema que iniciamos la semana pasada. Cualidades indispensables de un líder. El jueves pasado hablamos acerca del servicio y hoy quiero adentrarme al tema de la integridad. Y esta cualidad que hoy vamos a estudiar, podemos decir que es el elemento más importante del líder. Y ya le voy a explicar el por qué. La integridad representa el piso de todo liderazgo. Es el fundamento sobre el cual nuestra vida se edifica. Si ese piso se agrieta, entonces todo lo que está construido sobre él se ve amenazado. Todo lo que nosotros hacemos está construido sobre el piso de la integridad. El llamado, la función, la asignación que Dios nos ha dado en esta tierra tiene ese mismo piso, la integridad. Y por esa razón podemos decir que es el elemento más importante que un líder debe poseer. Esa cualidad debe desarrollarse en nuestro carácter. No es nuevo saber que la sociedad actual está pasando por una crisis de valores. Podemos decir que los valores son principios que aprendemos y que estos afectan nuestro comportamiento para bien, porque son valores que se deben enseñar y se deben aprender. Hay valores familiares, valores humanos, pero lo más importante que nosotros debemos aprender son los valores de la palabra de Dios. Porque esos valores no son cambiantes, es decir, permanecen en el tiempo. Los valores que están impresos en la palabra de Dios no pasan de moda, están vigentes. Y por eso dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Los valores que están en la palabra de Dios son los que construyen nuestra integridad. Y dado el caso que en este mundo hay una crisis de valores, entonces esta crisis termina afectando la integridad de los individuos. Lo podemos notar en la iglesia, lo podemos ver en nuestras sociedades, donde se exige integridad. Entonces las personas, como no han dedicado tiempo para edificar su carácter y solamente se han enfocado en el talento, en el don, en la habilidad, y la gente sigue ciegamente los talentos y las habilidades olvidándose del carácter, entonces tenemos una sociedad carente
de integridad. Y desafortunadamente eso ha entrado en la iglesia del Señor. Quiero colocar como ejemplo escritural a José, el hijo de Jacob. Y hay una escritura en Génesis capítulo 39, desde el versículo 2 al versículo 9. No lo voy a leer todo, se lo voy a dejar para asignación para la casa. Pero voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente solo una porción para de allí partir y comenzar a hablar de este tema. Dice: todos los asuntos de la casa marchaban bien. Está hablando de la casa de Potifar. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto que iba a comer. Qué bueno es tener un gerente así, ¿verdad? José era un joven muy apuesto y fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó y le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad?, él se pregunta. Sería un gran pecado contra Dios. Allí hay una clave muy importante que fortalece nuestra integridad. Él tenía temor al Señor, y solo en pensar en esto se preguntaba: no solamente voy a dañar la vida de aquel hombre que me ha confiado este trabajo, sino que esto sería un gran pecado contra Dios. Ahora debemos entender algo. El carácter se deja ver en la presión, en la tormenta, en la tentación. Usted puede agarrar a un caballo, si es blanco, le pinta unas líneas negras para que parezca una cebra. Pero eso no significa que es una cebra, sigue siendo un caballo. Si viene una tormenta, entonces esa agua va a quitar las líneas que se le pintaron al caballo y va a mostrar su verdadera naturaleza, su verdadero carácter. Con esto quiero decir que las cualidades que estamos estudiando o el carácter que tú posees, el nivel de carácter, solamente va a salir a la superficie cuando haya presión, cuando vengan tormentas o cuando venga la tentación. En el caso de José vino una tentación. Él estaba solo con esta mujer hermosa que quería estar con él íntimamente, y esto representó una tentación, y allí salió el carácter que poseía José. Pero su carácter salió aprobado porque dijo: yo no voy a cometer esta maldad, y esto sería un gran pecado contra Dios. Cuando estamos en desafíos, en tormentas, en tentaciones, allí es cuando tu verdadero yo va a salir a la superficie. Porque cuando todo está calmado, cuando estamos en la iglesia, entonces vamos a tratar de cubrir lo que verdaderamente somos si no hemos construido el carácter. Ve, aquí en la iglesia todos parecemos unas mansas cebras.
Pero cuando estamos en la presión, en la tormenta, en la tentación, allí es cuando nos damos cuenta si somos un caballo salvaje. Cuando nadie nos ve, porque el carácter se define en la privacidad. Cuando nadie nos está mirando, cuando nadie nos está viendo. José estaba solo con esta mujer, pero había edificado su carácter y había construido integridad y tenía temor a Dios. No había caretas en él, sino que era genuino su corazón. Y de aquí parte lo que es la integridad, mi hermano. El diccionario Webster define integridad como el estado de estar completo. Integridad es el estado de estar completo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en otras definiciones, pero tenga esa en mente. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis acciones coinciden. Soy quien soy, no importa dónde o con quién estoy. Es decir, mis convicciones se van a mantener, no importa en el lugar que esté y no importa con quién yo esté. Por eso es que es importante, hermano, que usted trabaje en edificar, en construir su integridad. ¿Cómo? Teniendo una revelación del temor de Dios, amando a su Dios, permanecer conectado con su palabra y tener convicciones firmes para que cuando esté en un lugar lejos o solo o en privacidad, entonces yo siga agradando a Dios porque soy íntegro, no importa la tentación que venga. Entonces, la integridad va a hacer que mis acciones coincidan con mis palabras. Porque muchas veces podemos decir algo, pero mis obras, mis acciones no coinciden con mis palabras. El Señor se los dijo a los religiosos de la época: ustedes son sepulcros emblanquecidos, por fuera, sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy limpios, pero por dentro están llenos de huesos muertos. ¿De qué estaba hablando el Señor? De sus corazones, de sus motivaciones. Por fuera se veían muy piadosos, pero por dentro estaban podridos. Estaban llenos de envidia, de avaricia, de odio, de rencor. Y eso se llama o se traduce a hipocresía, y la hipocresía es una obra de la carne. Entonces tenemos que ser genuinos, tenemos que quitarnos las máscaras. No estoy hablando de que tenemos que tener perfección o ser perfectos, no estoy hablando en ese sentido, sino que estoy hablando de trabajar en lo interno para que cuando nadie me vea y esté bajo la presión, no sucumba ante la tentación y la presión. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Porque muchos podemos aparentar haciendo cosas, pero lo importante es que seamos internamente lo que profesamos ser. Amén, mi hermano. Amén. Esta cualidad es sumamente importante en la vida de un líder. Muy importante. Porque el Señor nos ha llamado a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre. Es decir, ese nuevo hombre va a proyectar realmente lo que somos. No tendremos un título solo cuando estamos frente a alguien a quien queremos aparentar algo, sino que vamos a vivir el evangelio, como dijo el apóstol Pablo: andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu. Usted ve, cuando desarrollas el fruto del Espíritu, el evangelio se convertirá en un estilo de vida para ti, y donde quiera que estés,
tú vas a vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Pero hay que desarrollar el fruto. Y la integridad nos permite ser lo que realmente somos, valga la redundancia. Eso es la integridad. También es nuestro sistema de valores. Esa que es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. Cuando nosotros aprendemos los valores de la palabra de Dios, por ejemplo, yo los he estado aprendiendo por muchos años en mi vida y todavía me falta hasta que me vaya de esta tierra, aprender a absorber los principios de la palabra de Dios que hacen que yo camine en integridad. Benditos aquellos que caminan en integridad. ¿Por qué? Porque esos valores va a ser un sistema que te va a proteger contra el sistema del mundo. La integridad viene a ser el sistema de navegación que nos guía. En el caso de José, cuando la esposa de Potifar le ofreció acostarse con ella, este sistema de navegación le dijo a José: no debes hacer eso, es una mala acción. Es decir, se convierte en una guía para ti. ¿Me explico, mi hermano? Pero cuando no tenemos este sistema de navegación, estamos de aquí para allá. Viene una ola y te lleva para un lugar, viene otra ola y te lleva para otro. Te ofrecen esto y lo tomas. No tienes sistema de navegación que te pueda guiar. Pero cuando conoces la integridad, los valores que están en la palabra de Dios y lo que le agrada a Dios, entonces tú vas a saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque esta integridad será un sistema de navegación que te va a guiar. José dijo: no, ¿cómo yo haría este gran pecado? Dañaría a este hombre, cometería una gran maldad, y esto no va a agradar al Señor. Que Dios nos dé revelación de lo importante que es en nuestra vida la integridad. Ahora, ella también permite establecer prioridades en la vida y sirve de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. Hermanos queridos, en la vida vamos a tener que aceptar o rechazar cosas. Y la integridad es lo que te dice: tómalo o no lo tomes. Porque muchas veces tomamos ofertas y cosas que el enemigo nos trae porque no tenemos realmente una convicción de la integridad. Y entonces terminamos agarrando las cosas que desagradan al Señor. Todo ser humano experimenta deseos encontrados. Nadie, sin importar cuán espiritual sea, puede evitar esta batalla. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La carne es contra el espíritu es contra la carne. Hay una batalla constante. No importa el tiempo que tengas en el evangelio, no importa tanta palabra de Dios que sepas o la tengas memorizada. Todo ser humano experimenta deseos encontrados. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo que no ha sido transformado. Nadie puede evitar esta batalla de la cual habló el apóstol Pablo. Pero la integridad es el factor que determina cuál prevalecerá, si el espíritu o la carne. Es decir, tú vas a tener una oferta, pero la integridad es la que te va a fortalecer en medio de esa batalla para decir: aunque sienta, aunque quiera,
yo voy a rechazarlo porque hay una convicción mayor, que es la integridad, que va a mantenerme en el camino correcto, en el rumbo correcto, y aparte voy a agradar a mi Dios y no voy a dañar a nadie más. Hermanos, luchamos todos los días con situaciones que demandan tomar decisiones entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Muchas veces queremos hacer algo, pero ¿realmente lo debemos hacer? Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La integridad te va a proteger para que termines haciendo lo que debes hacer y no necesariamente lo que quieres hacer en el momento. José pudo rechazar la tentación con la esposa de Potifar, no porque a él no le gustaban las mujeres, sino porque rechazó. Es posible que quiso hacerlo, pero hizo lo que debía hacer y se mantuvo en santidad. ¿Y cuántos saben que injustamente José fue a la cárcel por rechazar esa tentación? Pero he meditado, y esto no está en la Biblia, pero ha sido una de las conclusiones que he sacado cuando estudio la historia bíblica, y digo, si José se hubiese acostado con esa mujer y lo hubiesen puesto preso justamente porque lo hizo, avergonzó a su jefe, pienso que eso hubiera dañado el propósito que Dios tenía con él para ser gobernador de Egipto. Pero como él no lo hizo, se mantuvo firme en su integridad para agradar a Dios, yo me imagino que los abogados estudiaron bien el caso más adelante y lo hallaron inocente y lo soltaron, y más tarde pudo ser un hombre de integridad en el momento más difícil que atravesaba el mundo en ese entonces. De repente, resistir la tentación, no ves el resultado en el momento o en los días siguientes, pero más tarde te vas a dar cuenta que mantenerte firme ante esa tentación traerá recompensas y bendiciones en un futuro, y no te vas a arrepentir de haber desechado lo que el enemigo te presentó. Y por eso es que dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero aquellos que agarran cualquier cosita que el enemigo les lanza y lo agarran de una vez, hermano, eso quiere decir que no tienes integridad, que tu carácter no ha sido formado en esa área, pero que tienes oportunidad de comenzar a hacerlo. Sí, mi hermano querido. No puedes tomar todas las ofertas así, como si nada, y pensar que todo está bien, que estás engañando a la gente. Según los estudios de la ética ministerial, los pecados más comunes que han destruido ministerios fueron clasificados en 4 pecados con un orden específico intencionalmente, y estos son: en primer lugar está el pecado sexual, en segundo lugar está la avaricia, en tercer lugar está el orgullo, y en cuarto está el hambre de poder. Pecado sexual, avaricia, orgullo, hambre de poder. Solo el año pasado varios ministerios reconocidos cayeron, sus líderes, en pecado sexual. Desafortunadamente, hay una expresión que usted sabe cuál es, que dice: al cazador más experto se le escapan las liebres. ¿Lo ha escuchado?
No menciono nombres por respeto a estas personas, pero eran cazadores expertos, buenos predicadores, con gran conocimiento teológico, con una vasta experiencia en el ministerio. Sin embargo, se descuidaron y cayeron en pecado sexual. Otros se dejan atraer por la avaricia. El Señor los comienza a bendecir y permiten que su corazón se llene de avaricia y se olvidan del Señor y se enfocan solo en sus propias habilidades y creen que han logrado lo que han logrado por sus talentos y sus habilidades. Otros entran en orgullo y hay un tipo de personas que caen en hambre de poder, en control, en manipulación. Desafortunadamente. Ahora, hay 3 consejos que les voy a dar para que usted se blinde contra estas cosas. El primero es: no confíes en tu experiencia. Filipenses 3:13, el apóstol Pablo dice esto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él, aunque tenía toda la experiencia al escribir la carta a los filipenses, él dijo: yo no pretendo haberlo ya alcanzado. No se fió de su experiencia. Tenga cuidado con creer que porque tiene mucha experiencia en el ministerio o en el liderazgo que Dios le ha colocado, puede colocarse en piloto automático y bueno, me olvido de orar, me olvido de estudiar la palabra, me olvido de estar en comunión con Dios, me olvido de lo básico de nuestra vida cristiana. Cuidado, tenga mucho cuidado. No te fíes de tu experiencia. Lo segundo es: no confíes en el conocimiento que has adquirido. El conocimiento es bueno, la sabiduría es buena, pero tiene que ser constante, tiene que ser continua. Es decir, usted no puede vivir del pan de ayer, usted tiene que también buscar el pan de hoy. Usted tiene que seguir alimentándose y buscando del Señor continuamente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento, dice Proverbios 3:5. ¿En quién tienes que confiar con todo el corazón? En Dios. Pero no en tu propio razonamiento, en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento, en tu propio conocimiento. No, Señor. ¿Por qué? Porque cuando confías en Dios, entonces Él te va a seguir fortaleciendo. Y si Él te sigue fortaleciendo, entonces tu integridad se sigue fortaleciendo. Amén, querido hermano. Esto no se trata de venir un jueves y un domingo, una horita un jueves o 2 horas y 2 horas el domingo. No, se trata de un estilo de vida desarrollado diariamente para construir el temor a Dios y vivir en integridad y absorber todos los valores que están en la palabra de Dios. Y por último, no confíes en tu carne. Primera de Corintios 9:26 dice Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Pablo le habla a los corintios de algo con lo cual ellos conocían, que eran las competencias olímpicas. Y aquel que ganaba se le daba una guirnalda de hojas verdes, una corona de hojas verdes. Y Pablo utiliza esta analogía que ellos conocían y dice: yo no corro como a la aventura. Luego él se va a la disciplina del boxeo y dice: yo no golpeo
No, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no golpeaba las sombras. Y luego él revela qué es lo que golpeaba. Y dice que golpeo mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo. No está hablando literalmente de autoflagelarse, de golpearse. Está hablando de una manera metafórica. Y dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿De qué está hablando? De los deseos carnales que batallan contra el espíritu. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, no sea que después de yo haber sido maestro, guía para otros, entonces por descuidarme y permitir que la carne hiciera lo que quiera hacer, yo venga a ser descalificado, eliminado de la carrera. No confíes en tu propia experiencia, en tu propio conocimiento, y menos confíes en tu carne. Porque puedes ser heraldo para otros, ejemplo para otros, y si te descuidas, como le ha pasado a muchos, eres descalificado de la carrera. Es una lucha constante, mi hermano, entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Ahora, déjeme abrir un paréntesis y decirle algo importante acá. Llega un momento en la vida cristiana que se convierte en un estilo de vida, vivir en el fruto del Espíritu. Es decir, mucha gente a veces batalla y dice, ay, es que ser cristiano no es fácil, tantas tentaciones. Pero, hermanos, llega un momento que usted comienza a disfrutar la vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Ya no es difícil amar en vez de odiar. Ya no es difícil perdonar en vez de odiar. Ya no es difícil tener paciencia en vez de no tenerla. Ya no es difícil vivir en paz. Todo se hace un estilo de vida cuando usted trabaja en su carácter. Amén. Entonces hay un nivel básico del cristiano que dice, tengo que ir a la iglesia el domingo porque si no me enfrío. Tengo que ir porque si no Dios se desagrada. No, mi hermano, llega un momento que usted viene a la iglesia es porque ama la palabra, es porque ama adorarle, es porque ama dar, es porque ama servirle, es porque ama estar en su obra. Yo estoy aquí por amor, no por obligación. Ay, tengo que ir a la iglesia y me toca estacionamiento. No entiendes todavía. No entiendes que Él te ha dado el privilegio de servirle con un instrumento, cuidando alguna parte, predicando, cantando, arreglando algo. Es para el Señor. Sí, mi hermano querido. Entonces Pablo dijo esto que es muy valioso. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre, lo someto. Habla del dominio propio. Sepa que todos tenemos tentaciones, incluyéndome. No es que los pastores no tenemos tentaciones y somos de hierro, no, somos de carne y hueso y tenemos que estar vigilantes y hacer lo que hemos leído acá. No descuidarnos. No habrá entonces discrepancia entre lo que parecemos ser y lo que nuestra familia sabe que somos. Ya sea en tiempos de prosperidad o de adversidad, yo voy a hacer lo que digo que soy frente a mi familia o con quien sea que yo esté. La integridad permite predeterminar lo que seremos en tiempos de prueba sin importar las circunstancias, las personas involucradas o los lugares. Usted ve, la integridad predeterminó la prueba que José iba a pasar, pero ya él sabía el resultado que iba a tener, que era rechazar la tentación y agradar a su Dios.
Y con esto quiero decir que mañana, pasado, hablando del futuro, a usted se le va a seguir presentando tentaciones, pero la integridad va a predeterminar en el presente que usted se mantendrá firme en el futuro. Amén. Porque he trabajado en el hoy y en el ayer para tener una fortaleza de integridad. De tal manera que aunque el enemigo venga mañana a presentarme una tentación, no voy a sucumbir porque hay un escudo de integridad en mi vida. Aquellos que son vulnerables son aquellos que no trabajan en su carácter. Para despertar confianza, un líder tiene que ser auténtico. Para que eso suceda, uno debe actuar a la manera de una composición musical. La letra y la música coinciden. Es decir, nuestras palabras y nuestras acciones deben coincidir. Si lo que digo y lo que hago es lo mismo, entonces los resultados serán coherentes. El experto en liderazgo John Maxwell nos muestra el siguiente ejemplo. Es un cuadro y dice: les digo a los empleados, lleguen a tiempo. Yo llego al trabajo a tiempo, entonces ellos llegarán al trabajo a tiempo. Les digo a los empleados, sean positivos, muestro una actitud positiva, ellos serán positivos. Les digo a los empleados, pongan al cliente en primer lugar, yo pongo al cliente en primer lugar, entonces mis empleados pondrán al cliente en primer lugar. Yo soy el ejemplo. Hay algunos resultados que produce la integridad. Y ella, lo primero que hace es que produce confianza. Cuando usted tiene un líder confiable, es porque es un líder íntegro. Usted está confiado con él. No hay desconfianza. Por eso es que el pecado sexual es uno de los mayores causantes de la desconfianza. Pero hay una crisis de valores tan intensa que, hermanos, y con toda prudencia lo digo, hay ministros de Dios que andan por allí de sinvergüenzas y la iglesia sigue allí. Y yo no estoy haciendo el papel de Dios, no. Y no los estoy juzgando. Pero nosotros estamos llamados a tener integridad. Amén. Y la gente dice, no importa, Dios los juzgará. Un momento, es que usted tiene que seguir a alguien que sea ejemplo para su vida. No importa lo que yo haga, no juzgue al ungido de Dios. Aplicaciones escriturales fuera de contexto para justificar el pecado de un individuo. Y muchos que no conocen los valores de la palabra se asustan y dicen, mejor me quedo tranquilo. Hermano, escúcheme por favor. Yo no estoy diciendo que juzgue, pero sí usted tiene la potestad de seguir a un líder que sea confiable y que le dé ejemplo. Porque Pablo lo dice en el marco paulino, que sea irreprochable, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero. Si no fuera importante, entonces no estuviese escrito en la palabra. Amén, mi hermano. Entonces nosotros los ministros, hablando ahora solamente en este ejemplo, tenemos que cuidarnos. Porque es verdad, Dios perdona, pero la gente no olvida. Porque es verdad, Dios perdona, pero podemos ser descalificados por eso. Hermano, se supone que usted viene a
a la iglesia, en este caso a esta iglesia local, y otros que me están viendo van a su iglesia local, ¿por qué usted va a esa iglesia? Porque de una u otra manera ese hombre que está allí con su esposa representan un ejemplo y son confiables para usted. Porque si usted sabe que ese hombre tiene disculpe la informalidad de la expresión, pero es para darme a explicar. Si usted cree que esos que están allí frente tienen las patas más profundas en el barro que usted, ¿qué va a hacer en esa iglesia? Se supone que usted va porque cree que ahí hay un ejemplo y Él, a través de Dios, te va a ayudar a que tú saques tus patas del barro, no que Él las tenga más profundas que tú. ¿Cuántos me escuchan? Y todo esto nos compromete a nosotros a seguir viviendo en integridad. No es que somos perfectos, tenemos defectos, pero hay un cierto renglón de requisitos que para estar en esta posición tenemos que cumplir. No es solo predicar bonito. Miles Monroe lo decía de esta manera: el ministerio es 95% gerencia, 5% predicación. O sea, hay personas que creen que porque predican bonito o pueden manejar un público o tienen técnicas de oratoria o pueden hablar un buen mensaje, creen que ya están calificados. No, mi hermano, primero se trabaja en el carácter y después en hablar. Porque cuando edifiques tu carácter, entonces vas a tener propiedad para poder hablar y ser de bendición para que el pueblo de Dios sea edificado. Porque si no, sencillamente vas a ser un espejo para tu propio beneficio y tus propios deseos y tus propias locuras, y vas a usar la palabra de Dios para tergiversarla para tu propio provecho, y no serás un instrumento para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, primero se trabaja en el carácter, primero se trabaja en la integridad, para que cuando estés en una posición del ministerio, pastorado, maestro o algún ministerio que incluya alguna expresión oral o estar enfrente de algo, entonces cuando venga el enemigo, usted tenga las herramientas para decir no. La integridad tiene un valor de mucha influencia. La integridad da como resultado una reputación sólida. Que te conozcan afuera por tu integridad. ¿Vas a tener confianza o vas a reflejar confianza? ¿Vas a tener influencia y vas a edificar una reputación sólida? Hermano, yo llego a lugares y hay personas que me dan mercancía, llévate, después la pagas, pero eso no viene gratis. ¿Sabe por qué? Porque lo que me han dado a crédito lo he pagado y por eso se me abren las puertas. Pero hay personas que piden prestado, no pagan, después necesitan otro favor y le dicen que no y se ofenden. Y dicen que usted no tiene amor. No, usted no tiene integridad. Hay una reputación sólida que se construye. Amén, mi hermano. Y se construye con las decisiones que usted toma. La integridad ayuda al líder a tener credibilidad, confianza, influencia, reputación sólida, credibilidad. ¿Cuántos quieren tener eso? Trabajemos en la integridad de Dios en nuestras vidas y lo vamos a tener. El libro de los Proverbios
tiene mucho que decir acerca de este tema. Ya estamos finalizando. Unos minutos más y finalizamos. Proverbios 19:1 dice: es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y embustero. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y embustero. Vivir en integridad es mucho mejor que vivir con dinero de procedencia sospechosa. Hay personas que comprometen sus valores solo para aparentar una vida de prosperidad. Y lamentablemente muchos terminan en prisión con un mal testimonio. Cuídese de algo que se llama ilegalidad. Comúnmente estas personas estafan en sus impuestos, estafan a personas, roban a sus jefes, retienen los diezmos y ofrendas, compran cosas a crédito y no cancelan, no informan los errores de facturación o cambio, trafican y tienen negocios ilegales. Cada vez que alguien hace estas cosas, rechazan la integridad. Proverbios 22:1: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Amén, mi hermano. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Las personas que no mantienen su palabra, las personas que siempre llegan tarde en sus compromisos, deben trabajar los valores de integridad en su vida. Si usted tiene una responsabilidad y no puede ir, notifique con tiempo para que reemplacen y puedan cubrir esa área. Amén, mi hermano. La integridad ora por las personas cuando dices que lo harás. La integridad es puntual. La integridad es honesta en las transacciones y permanencia de la ley. La integridad es segura, mantiene los compromisos y cuando por alguna razón no puede asistir, anuncia con anticipación. Esto es integridad y esto refleja un carácter íntegro. Proverbios 20:25: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Proverbios 11:3: la honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Proverbios 27: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando tú das ejemplo a tus hijos, ellos van a seguir tus mismos pasos. Amén. Porque estás modelando para ellos. Pero cuando los envías al frente, cuando te llaman a cobrar, dile que no estoy, dile que no estoy. Le estás enseñando a ser embusteros, mentirosos y malas pagas. Salga usted de la cara y diga: no tengo el dinero, pero se lo voy a cancelar. Amén. Proverbios 27: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Salmos 25:21: que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Y ya finalmente, algunos consejos para habitar en la integridad. 1, mantén tu comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes comunión con Dios, Él te va a revelar lo que está equivocado y te va a hablar y te va a convencer de pecado y te va a decir: esto es bueno y esto es malo, mantente alejado de esto. 2, ten un corazón arrepentido. Si cometiste alguna falla, no dejes que el enemigo te condene. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado y el único que señala y condena es Satanás. El Señor quiere restablecer su comunión contigo. Número 3, fortalece tus valores con la palabra de Dios para distinguir lo bueno y lo malo. Mucha gente no distingue lo que es bueno y lo malo porque no se ha instruido de los valores de la palabra de Dios.
Y la palabra te va a hacer sabio para entonces rechazar supuestas ofertas, pero están disfrazadas de ilegalidad y de corrupción. Y por último, vive en el temor de Dios, como hizo José. Temor a Dios. El temor a Dios no es miedo, horror, terror. No, el temor a Dios es reverencia, respeto a Dios. Se usa la palabra temor, pero es reverencia, respeto al nombre del Señor. Yo no voy a hacer eso por respeto, por reverencia a mi Dios, por no desagradarlo. Pero no está hablando de terror, de horror. Ese es el temor de las tinieblas. Mis queridos hermanos, todos en la posición de liderazgo donde estamos, sea en tu trabajo, como jefe, como gerente, sea en la comunidad, sea aquí en la iglesia, sea en tu empresa, donde quiera que Dios te haya colocado, tienes una influencia de liderazgo, pero recuerda que la integridad es el elemento más importante del líder. Amén. Amén. Bendiciones.